Da comienzo la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Covisa, que corresponde al segundo trimestre. Comenzamos con el primer punto del orden del día, que es lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión de 19 de enero del 26. Si tenéis alguna cuestión que comentar de estas actas. No. Vale. Pues vamos a proceder a votarlas. Votos a favor, en contra, abstenciones. Con 3 abstenciones se aprueba el acta. El siguiente punto del orden del día es la aprobación, si procede, del convenio de cooperación entre la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Covisa para la ejecución de la segunda fase de las obras de encauzamiento del arroyo de la Degollada a su paso por el núcleo urbano de Covisa. Sí, le doy la palabra al portavoz. En este primer punto, lo único que se trata es de las obras del encauzamiento de la segunda parte. Nosotros, evidentemente, vamos a votar a favor. Le doy la palabra a los grupos. Carlos. Nosotros en este punto vamos a votar a favor, pero tenemos aquí una pregunta que por qué no se ha contado con la Diputación. Nosotros hemos propuesto y la Diputación no nos ha contestado, no nos ha dicho que quisiera participar. Estamos a tiempo, estamos aprobando un borrador de convenio que, en la medida que pudiera la otra administración participar, nos vendría muy bien, aminorando la parte que tiene que poner el ayuntamiento. Aún así, también lo podría hacer participando de esa parte, aunque no participara de la firma del convenio. ¿Se ha pedido por escrito? Sí, claro. ¿La Diputación? Sí. Es que nos consta que no se ha pedido por escrito, no sé. Sí, hay una petición, pero también se viene de esta segunda fase desde que se inició la obra anterior, o sea, que está ahora mismo en ejecución. Se ha venido hablando con distintos responsables de la Diputación. ¿Se ha pedido por escrito? Sí. Vale. Como digo, si nos contestaran que, además, hemos solicitado una cantidad, digamos que no exorbitada, bastante modesta, para aproximadamente igual en porcentaje que el porcentaje que puso la Diputación en la anterior. O sea, que en ese sentido cualquier ayuda nos viene bien, pero también lo hemos cuantificado para que, si se nos da la posibilidad, pues nos... Sí, porque en el anterior sí que estaba la Diputación. Sí, la Diputación participó con una cantidad igual que la del Ayuntamiento. Vox. Buenas tardes, señor alcalde, señores concejales y público. En este punto nos traen para su aprobación un convenio de colaboración con la Agencia del Agua, que a día de hoy ya no existe como organismo autónomo. Y esto no es una opinión nuestra, es un hecho. La Ley 1/2026 del 26 de marzo, aprobada en las Cortes de Castilla-La Mancha el pasado 26 de marzo, suprime el organismo autónomo a la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha. Por tanto, lo primero que cabe preguntarse es muy simple. ¿Cómo pretenden que este ayuntamiento firme un convenio con un organismo que ya ha sido suprimido por su propio partido? Y por si esto fuera poco, el propio texto de este convenio contiene erratas y referencias impropias hasta el punto de mencionar a otro municipio distinto a Covisa. Sinceramente, esto es impropio de un expediente que compromete una obra de esta importancia y de este coste, porque cuando se trae a pleno un convenio de esta magnitud, lo mínimo exigible es que venga bien redactado, bien revisado y centrado en el municipio al que afecta, que es Covisa. Pero hay más. En esta segunda fase, el coste total asciende a 1.444.500 euros, de los cuales 944.500 los pone el Ayuntamiento de Covisa y solo 500.000 la otra parte. Y aquí la pregunta es obligada. ¿Por qué en esta fase la aportación externa no aparece como la fase primera, la Diputación? ¿Por qué vuelve a ser Covisa quien carga con la mayor parte de este esfuerzo económico?
¿Tan poca capacidad de negociación tiene usted, señor alcalde, para defender los intereses de su pueblo? ¿Por qué su capacidad de lucha por Covisa aquí deja bastante que desear? Pese a todo esto, nosotros no vamos a votar en contra. Sinceramente, sería lo que merecería su gestión en este expediente. No lo vamos a hacer porque estas obras son necesarias y urgentes para Covisa. Sería irresponsable bloquear una actuación que responde a un problema real del municipio. Pero tampoco vamos a avalar, sin más, un expediente mal traído, con errores, con dudas jurídicas sobre la parte firmante y con una financiación que vuelve a cargar de forma muy importante sobre las arcas municipales. Por eso nuestra posición va a ser la abstención. Nos abstenemos porque Covisa necesita estas obras, pero que nadie confunda nuestra abstención con un respaldo a su forma de gestionarlas, porque este expediente está lejos de merecerlo. Gracias. Quillo. Buenas tardes a todos. Nada, simplemente que es necesario que la obra continúe y que se finalice lo antes posible. Y si esta es una forma de, con este convenio, pues lo vemos bien. Pues si queréis, para finalizar el debate, solamente añadir que me parece bien lo que cada grupo opine y, por supuesto, decida. Pero es una obra, es una actuación que no esta, que es la segunda fase, el conjunto de la que se está ejecutando ahora más esta, pues quizás es la obra más importante que se ha hecho en Covisa. De dinero público, desde luego que sí. Y yo creo que pocas corporaciones pueden presumir de haber hecho una inversión de este tipo. Sobre la falta de ambición, hombre, me extraña porque en la obra actual, de los 6 millones que se conveniaron, la Junta ha puesto 4. Entonces, bueno, yo creo que es una más que generosa aportación para una obra de competencia municipal. Es verdad que en esta segunda fase, pues nos vamos a tener que redoblar el esfuerzo para culminarla. Pero esto no es una obra ni siquiera de una única legislatura. Esto es una obra, digamos, que para el presente y el futuro de muchos años de Covisa. Por lo tanto, yo creo que hay que estar agradecido a las otras administraciones que han participado y si en alguna medida se puede ayudar a que aumenten esa participación, pues yo creo que será bienvenida por parte de este ayuntamiento. No quiero polemizar más, es una obra, como digo, muy importante, que creo que no debe estar dentro de la pugna política, por lo tanto, proponemos que se apruebe y que se ejecute cuanto antes, como decía el portavoz de Izquierda Unida. ¿Votos a favor de la propuesta de convenio? ¿En contra? ¿Abstenciones? Con 2 abstenciones queda aprobada. El siguiente punto del orden del día es la propuesta de la jueza de paz. Le doy la palabra al portavoz. En este punto se propone a Verónica Díaz Díaz por su experiencia y como suplente a Sagrario de los Reyes, sencillamente. Muy bien. Le doy la palabra a los grupos. Carlos. Nada, nosotros pues estamos de acuerdo pues que esté más cualificado. Por eso no tenemos ningún problema. Por eso digo, que lleva más tiempo, sí, por eso no hay problema. Muy bien. Vox. Nosotros hemos visto en el expediente varias solicitudes presentadas, concretamente 9 personas que se han apuntado a las 2 plazas. Por tanto, no estamos ante un nombramiento menor, sino ante la elección de una figura institucional que debe inspirar cercanía, imparcialidad, seriedad y confianza. No conocemos las capacidades de cada candidato presentado, pero nos gustaría dejar claro que este nombramiento debe responder de verdad a criterios objetivos de idoneidad, de disponibilidad y de respeto institucional al cargo. Nosotros entendemos que en un cargo así debe estar guiado por la neutralidad, por el sentido de la responsabilidad
y por la capacidad de desempeñar correctamente una función que, aunque de ámbito local, tiene relevancia institucional jurídica. Dicho esto, esperamos que este nombramiento sirva para reforzar la institución y para que el cargo juez de paz se desempeñe con la seriedad, la imparcialidad y el respeto que merece Covisa. Ajá. Nada, Unida. lo que hay que hacer, pues a eso ha salido estos candidatos y ya está, no tenemos nada que objetar. Muy bien. Hombre, yo agradecer a todas las personas que lo han presentado. También eso demuestra que lo hacemos con la mayor de las transparencias y que todo el mundo se haya podido enterar y haya participado del proceso y que también es de agradecer que no deja de ser un cargo representativo que también conlleva trabajo institucional y de compromiso con el municipio y que aún así está muy mal remunerado, con lo cual, y además tiene bastantes incompatibilidades, con lo cual simplemente agradecer a las personas que la han propuesto y poner en valor que la persona que se la propone es la que lleva más de 10 años cumpliendo con el cargo, con lo cual pues esperemos que lo siga haciendo y le agradecemos que quiera seguir haciéndolo. ¿Os parece? Pasamos a votar la propuesta. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Con 2 abstenciones queda aprobada. Vale. Pasamos a las mociones que presenta el Grupo VOX. En el cuarto punto, moción para la de información, cartelería de horarios, rutas e itinerarios en las marquesinas de las paradas de autobús de Covisa. Para ello le doy la palabra a los concejales de VOX. Hoy traemos una moción que podrán calificar de simple, pero que para nosotros responde a algo muy importante: el sentido común y la igualdad en el acceso a un servicio público. Porque en Covisa, muchos vecinos que utilizan el transporte público y que por diversas circunstancias no tienen un acceso fácil o habitual a las redes sociales, aplicaciones móviles o páginas web, o simplemente porque un día nos quedamos sin batería en el móvil, algo tan básico como consultar un horario, una ruta o un itinerario del autobús puede convertirse en un problema. Hemos comprobado que en la página web del Ayuntamiento, dentro del apartado Transporte, figura un horario de verano del 2025 y que también se van publicando en noticias o en el canal de WhatsApp municipal distintos cambios de horario y líneas. Y nos parece correcto, pero no es suficiente. Porque no puede un ayuntamiento dar por cumplido un servicio solo porque lo haya colgado en Internet. Tiene que pensar, señor alcalde, en las personas que no viven colgadas al teléfono móvil o conectados a Internet, en quienes no usan redes, y pensar que el mejor servicio es el que se puede consultar en donde realmente se necesita, la parada del autobús. Y esto es lo que precisamente pedimos con esta moción, que el equipo de gobierno dote a las paradas y a las marquesinas de Covisa de información física sobre horarios, rutas e itinerarios, para que cualquier usuario de transporte público pueda consultar allí mismo, sin depender exclusivamente de medios digitales. No estamos pidiendo una gran inversión, ni una actuación compleja. Estamos pidiendo algo básico, un servicio útil y accesible a todos sin dejar atrás a nadie, con una voluntad clara de prestar bien un servicio público. Gracias. Bien, a continuación le doy la palabra a los grupos. Carlos. Nada, pues nosotros vemos que es una idea muy buena, todo lo que sea información para la gente está bien. Y en las paradas, pues sí, como dice ella, hay gente que a lo mejor no se entera a nivel de redes sociales y demás. Lo vemos bien, sí. Ay, perdona, te tenía que haber dado antes la palabra a ti. Sí, tenía que haber. Sí, bueno. Interven ahora, por favor. Vale. Pues en primer lugar decir que este servicio no es competencia del ayuntamiento, ya que lo hace una empresa, es una empresa adjudicataria. Entendemos que la información les está llegando porque está dispersa por los distintos tableros, aparte de Internet, etcétera, y que lo tienen. Y si observáis, si os habéis paseado, pues yo, después de ver la moción, me he paseado, por ejemplo, por el Centro Mayores y veo que ahí está, puesto que es uno de los colectivos que nombráis. Entonces,
entendemos que, pues que no es necesaria, ¿vale? Y entonces vamos a votar en contra, puesto que entendemos que está bien informado, ¿vale? Quillo, por Izquierda Unida. Toda la información que se dé al ciudadano es buena, pero en estos momentos, con todas las obras y los tantos cambios que hay en las paradas, no vemos recomendable ya que esta información está transmitida en el ayuntamiento, en la página web, en los distintos medios digitales, los cuales yo creo que son suficientes. Y aparte que, como bien ha dicho Ángel, no es competencia municipal. ¿Alguna intervención más? Pues vamos a pasar a votar. ¿Votos a favor de la moción que propone Vox? ¿En contra? Y ninguna abstención. Queda rechazada. La siguiente moción que presenta Vox es para la instalación de sistemas de videovigilancia en la urbanización de Covisa, Los Almendros, la Hacienda del Olivar, presentada por el Grupo Vox. Bueno, como en la anterior, en la comisión que se ha celebrado, proponen un cambio que explique la mocionante el cambio que proponen en la moción. Como en esta moción, nosotros queremos presentar un cambio que lo he comentado en la comisión. En los acuerdos, el primer punto, en donde pone que el Ayuntamiento de Covisa estudie y valore un informe técnico, económico y jurídico para la instalación de cámaras de videovigilancia en las entradas y salidas de las urbanizaciones de Covisa. Quitamos la especificación de las urbanizaciones, puesto que en estos últimos días nos ha llegado más solicitudes de más urbanizaciones. Pedimos desde nuestro grupo municipal esa modificación in voce. Vale, pues será esa la que debatimos, ¿vale? Ahora le doy la palabra a los grupos. Ángel, por el PSOE. Nosotros, ante esta moción, vamos a votar en contra, ya que este equipo de gobierno está incrementando paulatinamente las instalaciones de las cámaras en los distintos puntos. Y es cierto que se está haciendo y se van a llevar a cabo más. Y además, entiendo que parece mentira que, sabiendo esto, intenten colgarse una medalla sin venir a cuento. No entiendo, porque se está haciendo y se está llevando paulatinamente. Si ustedes han mirado y han preguntado, desde el 2019 se están incrementando los distintos puntos y fuimos referente en los pueblos de alrededor por la instalación de cámaras y seguimos con ello, con lo cual por eso vamos a votar en contra, porque lo estamos haciendo y posteriormente se llevarán a cabo, según se vayan haciendo los estudios que nos decían ahí, que estamos en contacto con la Guardia Civil, con la policía, etcétera. Sí, Izquierda Unida, No, y yo. Perdona que corte. No, Primero sí. hemos pedido la modificación. Imagino que hay que votar esa modificación, si admiten el cambio. No, si el ¿No? mocionante es el que lo propone esa modificación, Sí. Y es, bueno, la que se propone. Pero quiero decir algo más adicional. Ajá. Entonces, yo creo que me has cortado en el momento en el que iba a hacer una pequeña intervención. ¿Puedo hacerla? Sí, sí, claro. Esta moción, lo que le iba a comentar antes de que interviniera el portavoz socialista, esta moción nace de una preocupación real. Nos lo trasladan los vecinos, no solamente verbalmente, sino por mensajes de WhatsApp. Es una preocupación que tiene dos vías. Mire, por un lado, la inexistencia de cámaras en varias zonas, es verdad, y lo acaba de decir, que van ampliando, pero en varias no hay cámaras. Luego, existe también mucha incertidumbre de si las ya existentes, como pasa en la urbanización La Frontera, funcionan adecuadamente. Y es que los vecinos nos trasladan una queja muy concreta, y es que faltan cámaras de videovigilancia en las entradas y salidas de todas las urbanizaciones. No estamos hablando de una cuestión menor, es de seguridad, de tranquilidad, de prevención. Señor alcalde, la seguridad de todos los covisanos no puede quedar en un segundo plano. No, y quiero dejarlo muy claro, no venimos a generar una alarma ni exagerar, nada. Venimos a trasladarle una preocupación, señor portavoz, tranquilo, que muchas familias sienten cada vez que conocen que al vecino de al lado se le han metido en su casa para robarle, o cuando escuchan el testimonio de una vecina
a la que han intentado estafar haciéndose pasar por una empresa de telefonía. O como otro vecino lamenta que el delincuente ha atravesado el campo de olivos, ha saltado su muro y ha entrado en su casa. Son casos reales, son situaciones que generan inquietud. Por eso le pedimos que actúe, le pedimos que ponga soluciones, le pedimos que instale cámaras de videovigilancia que sirvan como elemento disuasorio frente a quienes delinquen. Desde Vox tenemos muy claro que la seguridad de nuestro pueblo es un pilar fundamental para la convivencia. No se puede construir una convivencia sana si los vecinos se sienten desprotegidos por este ayuntamiento, que no responde a sus problemas reales que afectan a su tranquilidad. Ninguna cámara sustituye a la policía local, eso por supuesto, pero sí complementa, ayuda y refuerza, y entre sumar medidas o no hacer nada y quedarse con los brazos cruzados, nosotros elegimos actuar. Por eso pedimos que no se ignore esta moción, porque la seguridad, la protección y la prevención deben ser una prioridad de este equipo de gobierno. Por todo ello, solicitamos la instalación de cámaras de videovigilancia en todas las entradas y salidas de Covisa. Gracias. Vale. Sí, Izquierda Unida, que todavía no había hablado, y ahora si queréis, los que habéis intervenido antes de la exposición, pues si queréis intervenir. Quillo. Simplemente, es verdad, la seguridad es importante, vamos, que se están realizando las instalaciones de cámaras en diversos lugares y de forma progresiva, según se va pudiendo. Nada más. ¿Tú vas a añadir algo más? Yo solamente quiero recalcar que esa frase de decir brazos cruzados, pues no estamos de brazos cruzados porque efectivamente estamos actuando. Y vuelvo a decir, fuimos y de los municipios de alrededor que primero empezamos a actuar con esto. Y paulatinamente, según se va pudiendo, se están haciendo los estudios correspondientes para que se vayan poniendo y ya está. Por eso no entendemos la moción porque se está haciendo. Juan Carlos, ¿tú quieres añadir algo más? Nosotros vamos a votar a favor porque todo lo que sea seguridad para el bien del pueblo lo vemos bien. Muy bien. ¿Algo más? Yo creo que deberían de apoyar la moción porque hay mucha preocupación y no se lo tome a mal, señor portavoz, de los brazos cruzados. A principios del mandato yo pregunté al señor alcalde de cuántos puntos de videovigilancia ampliaban. Dijo, tranquila, que vamos a ampliarlos. Seguimos igual. Han pasado 3 años, queda 1. Estamos esperando a las elecciones seguramente. No, mira, llevamos varios años y han sido los recursos del ayuntamiento los que han ido haciendo que fuésemos instalando cámaras en aquellos sitios donde veíamos que eran más necesarios dependiendo también de la zona y de lo que en ese momento estaba ocurriendo. Y siempre lo hemos hecho pues en colaboración con la Guardia Civil, ¿no? Es verdad que cuando tú le preguntas a la Guardia Civil te dice muchísimos más sitios que donde... Pero bueno, es lo que hemos ido haciendo hasta ahora. No solo hemos puesto una vez cámaras, hemos hecho por lo menos 3 inversiones distintas para ampliar las cámaras. En definitiva, simplemente estamos de acuerdo en el fondo de seguir ampliando y ya yo creo que ya hemos explicado varias veces cuál es la táctica de su grupo, que es aquellas cosas que ya estamos haciendo, el proponerlas para atribuírselo. Pues bueno, me parece bien. Nosotros no la vamos a apoyar y ya está. ¿Votos a favor de la moción que presenta Vox? ¿En contra? Con 6 votos en contra queda rechazada. Y pasamos al siguiente punto, que es la moción para regular el acceso a dependencias municipales en casos de ocultación integral del rostro, niqab, burka u otras prendas equivalentes presentadas por Vox. ¿Tiene la palabra? Pues eso estamos. Vale. Señor alcalde, señores concejales, la moción para regular el acceso a las dependencias municipales en caso de ocultación integral del rostro debe entenderse exactamente así, en sus términos y no desde caricaturas interesadas.
Las dependencias municipales no son un espacio cualquiera, son espacios administrativos en los que se desarrollan actuaciones con efectos jurídicos, se presta atención directa al público, se gestionan datos personales y, por tanto, se debe garantizar la seguridad tanto de usuarios como de empleados. Y precisamente por eso, en determinados trámites y servicios personales, la identificación visual del rostro es primordial e imprescindible, y lo es porque se debe poder verificar la identidad de quien comparece y así prevenir suplantaciones. Aquí no venimos a debatir cuestiones personales contra nadie, ni mucho menos persiguiendo una creencia. No se está entrando en la esfera íntima de nadie. Lo que se plantea es simple y razonable: poder identificar a la persona cuando utiliza los servicios públicos locales dentro de todas y cada una de las dependencias municipales por razones de seguridad. Exactamente igual que no se permitiría el acceso a las dependencias municipales con un pasamontañas o con una media cubriendo el rostro y la cabeza. Tampoco debe permitirse el acceso con el rostro cubierto por un burka o con un niqab porque impide su identificación. Señor alcalde, solo el ayuntamiento, como entidad local, con autonomía propia, puede ordenar estas condiciones de acceso enmarcadas dentro de sus potestades de intervención y policía administrativa. En esas potestades existen mediante ordenanzas, bandos, licencias u órdenes, siempre con sometimiento a los principios de igualdad, necesidad y proporcionalidad. Las condiciones de acceso, además, deben ser conocidas, objetivas, compatibles con el propio orden público material, la seguridad, la higiene y la tranquilidad. Sí, ya. Bien, pues a continuación le doy la palabra a los grupos. Ángel. Primero decir que no entendemos la premura y la intención de esta moción, ya que en nuestro municipio no existe. Vamos, no hay vecinos que lleven burka o yihad. Y dicho esto, pues usted habla de ley local, pero una ley local no está por encima de la Constitución. Y la Constitución, en su artículo 16, habla de libertad religiosa y en su artículo 14, de igualdad y no discriminación. Por lo tanto, prohibir de forma general el burka o el yihad puede chocar contra derechos fundamentales. Uno de ellos es, especialmente, la libertad religiosa. Digo algo más. El Tribunal Supremo, en el 2013, anuló una ordenanza municipal igual, fue en Lleida, que prohibía, lo que ustedes dicen, el burka en espacios públicos. ¿Motivo? Pues efectivamente, los ayuntamientos no tienen competencia para limitar derechos fundamentales como la libertad religiosa. Por lo tanto, un ayuntamiento no puede hacer una prohibición general por sí solo. Por lo tanto, vamos a votar en contra, efectivamente. Juan Carlos, por el Grupo Popular. Quillo, por el Grupo Izquierda Unida. A que pues, no se puede prohibir el acceso a cualquier dependencia municipal. La libertad de culto es garantía de un Estado aconfesional y no se puede discriminar a nadie por su indumentaria. También decir que en nuestro municipio hay muy poca población musulmana y la que hay está totalmente integrada, por lo que no lo vemos ningún sentido esta moción. Sí. Señor portavoz socialista, usted no ha leído la moción. Se trae usted su discurso escrito de casa. No se lo ha leído. Yo en la moción ahora contestas. He leído que no se trata ni de un ataque personal ni religioso y que no nos vamos a la vía pública, nos limitamos a las dependencias municipales. Así como usted no puede repostar y entrar a pagar con el casco, tampoco ir con pasamontañas, igual no puede entrar a una dependencia municipal, solicitar un servicio y no poder ser identificado porque lleve usted un burka. Y señor concejal, señor portavoz de Izquierda Unida, de igual forma, no se ha leído usted la moción. Nosotros no nos referimos a la vía pública, una vez más.
usted no se ha leído la moción porque no hablamos de vía pública, hablamos únicamente de dependencias municipales. A ver, lo primero, me la ha leído no una, 2 y 3 veces, ¿vale? Y lo segundo, ¿qué está usted por encima de la Constitución? Ya está, no digo más. Y digo más, que si hubiera algún problema de identificación, ante eso se podría. Pero de momento no hay ninguna necesidad que usted quiera imponer, más allá de lo que quiera poner por algo político de las altas esferas de Vox, porque no tiene sentido. Y ya está, si lo quieren ver como sí, no lo quieren vender, pues estupendo, pero no tiene sentido. ¿Vale? Mire, no podemos ir por encima de la Constitución. Sí. Es así. Un momento, ¿cada unidad quiere intervenir una vez más? Simplemente yo no he dicho nada de la vía pública en ningún momento. He dicho prohibir el acceso a cualquier dependencia municipal, nada más. No he dicho nada de la vía pública. Al señor portavoz socialista, usted habla de una sentencia del Tribunal Supremo del 14 de febrero que anulaba ese precepto reglamentario municipal, pero cuyo efecto era similar a esta moción. En este caso, el Tribunal Supremo se centra en la competencia municipal para adoptar este tipo de medidas. Y las razones para aceptar esa limitación del derecho fundamental, lo que conecta directamente la concepción sobre esa potestad reglamentaria municipal en nuestro ordenamiento jurídico y su alcance con la regularización y el límite en el ejercicio de los derechos fundamentales. No puede traer aquí la Constitución porque como organismo independiente, el municipio puede establecer un reglamento, una ordenanza, un bando y una orden. No, y usted no es me está diciendo que vaya en no contra. Es un mandato, es una moción. Bueno, no iba a decir otra cosa, pero es que vamos. Es que vamos. Por finalizar el debate, que yo creo que está perfectamente establecidas las posturas. Si la única motivación de que dentro de las dependencias municipales se vaya con la cara descubierta es la identificación de la persona, es que eso ya lo permite, no es que lo permite, es que lo obliga la ley. Entonces eso no hace falta hacer una ordenanza. Cualquier persona que venga a hacer una solicitud y que hable en nombre suyo, pues tiene que identificarse y tiene que verse que es él. Lo hacen en cualquier momento. Porque si al futuro viene una persona con un ICAP, usted le va a hacer quitar para identificarla. Sí, hay que identificarla porque está haciendo un trámite en nombre suyo, sí. Eso ya está establecido en la ley, con lo cual no hace falta hacer una ordenanza municipal que esté regulando cosas que a lo mejor no puede regular un ayuntamiento. Yo creo que la postura está clara y además sabemos por qué se trae aquí, porque aquí, como ha quedado claro, no se ha producido ni un solo caso y además es que no tenemos ese problema ni se ha generado ningún problema de ningún tipo, con lo cual sabemos las razones de la moción y ya está. Vamos a pasar a votarla y ya está. ¿Votos a favor de la moción que presenta Vox? A favor, en contra, con 6 votos en contra, queda rechazada. Y pasamos a la última de las mociones, que es para la reducción de la presión fiscal a través de la bonificación del impuesto de bienes inmuebles, presentada por el grupo Vox. Una propuesta recurrente de Vox desde sus inicios es la necesidad de contar con una administración eficiente, sobre todo en lo que concierne a la reducción del gasto político, ideológico o inútil, para poder rebajar esa presión fiscal y así poder prestar mejores servicios públicos. Las familias, los autónomos y empresas de Covisa, como en el resto de España, se enfrentan día a día a una situación económica complicada. El incremento de los precios de la cesta de la compra, que disminuyen la capacidad de consumo, perjudicando a consumidores y proveedores por igual, resultando difícil para las familias llegar a fin de mes y para autónomos y empresas mantener sus negocios en marcha con solvencia y rentabilidad, ya ni le cuento. Los poderes públicos actuales, las diferentes administraciones, no ayudan a mejorar
la compleja situación, sino que, al contrario, en la mayoría de los casos crean más obstáculos con una fiscalidad desfavorable y cada vez más recaudadora por parte del Gobierno central, las diferentes comunidades autónomas y los ayuntamientos. Nuestro grupo municipal Vox considera que esta administración local es la más cercana a los ciudadanos y, por tanto, la que más debería apoyar en momentos difíciles con medidas concretas, eficaces y directas a los vecinos que les ayuden en su día a día y en facilitar la viabilidad de sus trabajos y negocios, abandonando entelequias ideológicas y gastos políticos o ideológicos innecesarios o excesivos. Sin embargo, el Ayuntamiento de Covisa, en estos años de gobierno del Partido Socialista, no solo no ha reducido la presión fiscal, sino que la ha incrementado desmesuradamente. Así lo sufrimos con la subida de la tasa de basuras, tasa que se podía haber retrasado, pero que no ha habido voluntad política de hacerlo por parte de su partido. Un incremento de recaudación adicional que está afectando sin duda a familias, autónomos y empresas. El impuesto de bienes inmuebles es una principal fuente de ingresos municipales. No obstante, en el actual contexto económico y con una cuenta general positiva, resulta prioritario que los ayuntamientos adopten medidas que alivien la carga económica sobre sus vecinos, sin comprometer la sostenibilidad financiera de la entidad local. Las ordenanzas fiscales son un marco en el que se desarrollan los distintos impuestos y tasas municipales para cada ejercicio presupuestario. El artículo 72 del Real Decreto Legislativo 2/2004 del 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de Haciendas Locales, permite a los ayuntamientos establecer tipos impositivos dentro de unos márgenes legales en función del tipo de bien y su localización urbana o rústica. Por esta razón, el Grupo Municipal Vox en Covisa propone una modificación que reduzca con rigor la presión fiscal, utilizando las herramientas que el Ayuntamiento tiene a su absoluta disposición, como son los impuestos municipales. Presenta esta moción y propone los siguientes acuerdos. Primero, reducción al mínimo legal del IBI urbano en España, es decir, una reducción al tipo legal del 0,40% y su entrada a vigor a partir del 2027. 2. Estudiar que, en el marco de dicha modificación, mecanismos compensatorios o ajustes presupuestarios que permitan mantener el equilibrio presupuestario del Ayuntamiento sin afectar a los servicios públicos esenciales. 3. Dar traslado de este acuerdo a los servicios económicos y jurídicos municipales para que elaboren el informe técnico correspondiente y, en su caso, procedan a la redacción de la modificación normativa para su aprobación. Cuarto, comunicar este acuerdo a los vecinos con el fin de garantizar la transparencia y facilitar la participación ciudadana. Gracias. Bien, le pasamos la palabra a los grupos. Ángel. Vamos a ir desglosando un poquito lo que nos ha puesto aquí, puesto que me dice anteriormente que no la he leído, pues vamos a mirarla detenidamente un poquito, así entre líneas por lo menos. En principio, ustedes hablan de la reducción del gasto político e ideológico e inútiles en el primer párrafo. En este ayuntamiento nadie cobra. Esa es la primera. Las obras del encauzamiento, todo ese ahorro que ha habido y que no tenemos y que tanto estáis diciendo ahora, ¿qué tal? ¿De dónde ha venido? ¿Por qué podemos hacer la segunda parte de la obra? Porque la primera se ha hecho porque teníamos y no nos tenemos que endeudar con tanta cantidad. Bueno, si se reducen los servicios, si se reduce esto, los servicios bajan. Y si bajan, bajan a nivel cultural. Somos un pueblo pues, que le gusta tener muchas actividades culturales y deportivas. Y si miramos a nivel cultural y deportivo de los pueblos de alrededor, somos el pueblo que más oferta, con diferencia. Pero es que ya no me voy solamente a lo cultural y deportivo, que puedes decir, bueno, pues eso no me importa y lo quito del medio. Puedes pensarlo, que no lo sé. Y decir, ¿y los servicios sociales? ¿No se verían en decremento? También. Seguimos, segundo párrafo.
Usted en el segundo párrafo habla de familias que no llegan a fin de mes. Si eso pasara, las familias que tuvieran dificultades, el ayuntamiento, como lo ha hecho y lo está haciendo, les ayuda. ¿Gracias a qué? A esos impuestos que todos los covisanos pagamos y que luego aquellas familias que lo necesitan pueden pedir ayuda para que se les ayude. Y de hecho hay varios que lo han pedido. Lo que pasa es que eso no se puede decir, evidentemente. Seguimos. Ustedes hablan de crear más obstáculos, que creamos más obstáculos, que el ayuntamiento tiene dificultades en las concesiones de licencias, de actividades de forma de restricciones legales absurdas e ideológicas. ¿A qué se refiere? ¿Absurdas e ideológicas? ¿Este ayuntamiento qué está haciendo? Sacar adelante día a día las diferentes cosas del día a día de un ayuntamiento. Pero que yo sepa, no hay nada ideológico. Siquiera ahora me la apunta. Porque no entiendo a qué se está refiriendo con ideología. Bueno, algunas de las mociones anteriores yo sí diría que son pues un poco absurdas y quizá a veces ideológicas. Y lo dejo ahí. En el cuarto párrafo, usted habla de gastos políticos o ideológicos innecesarios o excesivos. Ideológicos, vuelvo a lo de antes. Innecesarios. ¿Qué es innecesario? Si aquí lo que hacemos, funcionamos gracias a las subvenciones que tenemos, porque lo que recaudamos del IBI prácticamente es para mantener los gastos. Quinto párrafo. Y digo directamente, no es cierto. Ustedes dicen que el Partido Socialista no solo no ha reducido la presión fiscal, sino que la ha incrementado. Ustedes, si se van al historial del IBI urbana, solamente se subió en el 2012, no estábamos nosotros, y se subió un 0,55. Luego, en el 2017 se bajó al 0,50, ¿vale? Y en el 2018 al 0,49, ¿vale? No es cierto. Y si van por la tasa de basura, la tasa de basura nos ha venido impuesta y aguantamos hasta el final. Y si no nos subimos al carro ese, Europa nos sanciona. Y entonces no tenemos que pagar 2, tenemos que pagar 20. Porque aquí a la señorita de Vox y a los que están se les ha ocurrido la feliz idea de decirnos esto, que no lo entiendo, vamos. Bueno, vamos al siguiente apartado, que es, ya no me acuerdo qué párrafo era, el siguiente párrafo. Ustedes hablan y dicen que el impuesto sobre bienes inmuebles, el IBI, es una principal fuente de ingresos municipales. Claro que es la fuente de ingresos, de las más importantes, si no la más importante. Claro. Si esta fuente de ingresos, sin esta fuente de ingresos, tendríamos dificultades en nuestras obligaciones de pagos. Hay pagos de funcionarios, hay pagos de un montón de gente que está y de acreedores que hay que pagar para que funcione un ayuntamiento. Y como he dicho anteriormente, pues qué decir, el detrimento del nivel cultural, de actividades culturales, deportivas y de las políticas sociales. Os hago una pregunta, ¿saben ustedes cuánto se dejaría de ingresar por año con un 0,10%? 0,01%. ¿Lo saben? Pues cerca de 20.000 euros. Ustedes dicen bajar a
0,40%. ¿Saben ustedes cuánto bajaría? Pues 186.079,42 euros. Y estamos inmersos en una obra que hay que terminar. Y estamos inmersos en una segunda fase que ya hemos visto las cantidades y que nos echamos las manos a la cabeza. Yo creo que debemos arrimar el hombro y ser coherentes, un poco. Y creo que ya he dicho bastante. Entonces, por todo lo dicho anteriormente, que creo que hasta ha quedado claro, este grupo político vota en contra. Por Izquierda Unida, Quillo. Desde el 2019 no se ha modificado el impuesto de bienes inmuebles y este impuesto es uno de los ingresos más importantes en nuestro presupuesto. No creemos que se deba hacer esta bonificación, ya que hay otras específicas y no somos de los municipios que más alto tenemos el IBI. Carlos. Bueno, pues Ahora nosotros soy vamos... a ti al que he saltado. Que ahora te he saltado a ti. Vuelve. Bueno, nosotros vamos a votar a favor porque todo lo que sea un ahorro para el ciudadano lo vemos bien. Muy bien. Viviana. Sí, contestando un poco a todos, me pide usted gastos ideológicos o superfluos. Pues mire, en la marcha de la mujer comprasteis el año pasado... Ángel, por favor, deja que hable. Perdón. Hay que tomarse una tila, yo creo. En la marcha de la mujer, ustedes el año pasado se gastaron en camisetas. Este año en gorras. No hace falta. Se propuso el Día del Covisano, en general, el Día del Covisano. Lo echasteis para atrás. Compramos banderas LGTBI, ¿por qué? La única bandera que nos representa es la española, nos representa a todos. Un 41% de gastos en administración, que luego no sé dónde lo destinan porque sobra. Le agradezco que nos explique que el 0,01% son 20.000 y que el 0,08 son 186.000. Pero también recalcarle que para la segunda obra, según me han comentado en la comisión, vamos a pedir un préstamo. Entonces, ahorro más bien poco. El dinero de los covisanos tiene que estar en sus bolsillos, en las familias de ellos. ¿Algo más? Bueno, el tema está suficientemente debatido y sí que quería hacer un par de puntualizaciones antes de pasar a votar el punto. Y es que ya es la segunda o tercera vez que usan el argumento de dinero que se gasta demasiado en... Bueno, han utilizado varios calificativos, pero me gustaría aclarar que es que no es así. Porque ya en el pleno de presupuestos yo lo atribuía a falta de conocimiento, de experiencia a la hora de debatir determinados temas. Pero a pesar de haberlo aclarado, veo que no, que siguen ustedes empeñados en decirle a los vecinos que cuesta mucho mantener el ayuntamiento. No cuesta mucho mantener este ayuntamiento, cuestan los servicios que presta. Es verdad que si determinados servicios se prestaran única y exclusivamente a través de empresas privadas, pues esa cantidad de dinero estaría en otra parte del presupuesto. Entonces, como está puesto en los capítulos que afectan al gasto directo del ayuntamiento, parece que es un ayuntamiento caro de mantener. No, lo que cuestan son los servicios. Y, por cierto, nos salen más baratos prestándolos directamente el ayuntamiento que cuando los presta a través de empresas privadas. No estoy en contra de que determinados servicios los presten empresas privadas, pero precisamente tenemos experiencia en aquellas cosas que sabemos que lo prestamos nosotros y sale más barato. Entonces, insisto en que no es así, y ya si nos dice que es que nos gastamos el dinero en banderas LGTBI,
pues ya simplemente lo voy a rechazar. Las banderas que nos hemos gastado aquí en este ayuntamiento es para reponer las institucionales que periódicamente se ponen. Y sobre el tema de lo que nos hemos gastado en el Día de la Mujer, bueno, aparte de que eso también sabéis que va financiado por administraciones que están apostando por concienciar lo que todavía nos queda por recorrer, ¿no? En la carrera de la igualdad. Ojalá ya tuviéramos una igualdad real y no hubiera que hacerlo, pero yo creo que cada día nos encontramos con ejemplos de que aún no se ha llegado. En cualquier caso, y para terminar con un tema que es recurrente, pero no deja de ser lo más importante que estamos acometiendo en esta legislatura, que es la famosa obra del encauzamiento. Sí, claro, nos vamos a endeudar aproximadamente, si no nos ayudan otras administraciones, en aproximadamente cerca de 1 millón de euros, de una inversión de 7. Y como he dicho en el punto en el que hemos aprobado el convenio, es una obra ni siquiera de un ejercicio económico, ni siquiera de una legislatura, sino que es una obra de muchísimos lustros. Por lo tanto, ojalá todo el dinero que gasten las administraciones estuvieran también empleados como esta obra. En fin, yo entiendo que en algún momento del Pleno se ha hecho alusión a las elecciones, que serán el año que viene, pero yo veo que algunos grupos ya están en campaña proponiendo, pues eso, su fórmula mágica de bajada de impuestos y aumento de servicios, cosa que eso es prácticamente imposible. En definitiva, vamos a proceder a la votación del punto y seguiremos con el siguiente. ¿Votos a favor de la moción que propone Vox? ¿Votos en contra? Con 6 votos en contra queda rechazada. Y pasamos a la parte informativa del Pleno, en el que el punto 8 se da cuenta de los decretos de alcaldía dictados en este periodo desde el último pleno ordinario. Como habéis tenido acceso a ellos, si hay alguna cuestión, damos por dado cuenta al pleno de los mismos, y si hay alguna cuestión sobre la que queráis preguntar o proponer, pasamos al siguiente punto del orden del día, que es ruegos y preguntas. Y ya directamente doy paso a los grupos de la oposición para que hagan los que consideren. Bueno, pues vamos al lío. A ver, ¿las obras van bien de plazo? Yo, si os parece, hacemos un listado de preguntas y os las contesto al final a todas. Las que pueda contestar, y como digo siempre, las que no se dejarán para el siguiente pleno, o si son aportaciones de documentación, se os facilita, ¿vale? Vale. Venga, a ver, como obras. siempre decimos en todos los plenos, la limpieza en el pueblo brilla por su ausencia. Hierbas en las aceras, calles sucias, papeleras sin vaciar, etcétera, etcétera. El muro de la gasolinera. Hará 1 año o 2 años, creo recordar, que dijo usted que lo iba a arreglar por el tema de ruidos, o poner una mampara o algo, creo entendido. Sigue el muro sin arreglarse, sin subirle. ¿En qué colabora el ayuntamiento con los quintos? La pista de pádel del sector 10, creo que es, la pista de pádel nueva, ¿cuándo la vais a dar utilidad? Porque al final se va a estropear ahí, porque lleva eso sin abrirse un montón de tiempo. ¿Qué parques se van a arreglar y qué es lo que se van a hacer? ¿O qué se va a poner en los parques? La biblioteca. Bueno, la biblioteca, cuando se cierra, no se puede poner a alguien para dar el servicio, aunque sea por la mañana nada más, y no cerrar. Y no tengo nada más. Le doy la palabra a Vox. Sí, en este punto voy a pasar a pedir los siguientes decretos. En el decreto 12 hace alusión al nombramiento de don Javier González como coordinador de seguridad y salud. Explíquenos la actuación que ha hecho y en dónde.
En el decreto 21 se ha contratado un saxofonista, se contrató un saxofonista por un valor de 910 euros para la actuación del 12 de diciembre del 2025. Pero es que en el decreto 59 hay una factura por actuación del saxofonista el día 12 de diciembre, por importe de 150 euros. Además de esos 910, se trata de un pago por 2 actuaciones, esa misma tarde o esa misma noche, o son días distintos. La partida, Perdona, ¿has dicho el decreto cuál? es el decreto 21 y una factura del decreto 59, que son 2 importes con un mismo concepto. La partida en la que se ha cargado los 91.656 euros con 72 es de reciente creación, la 1532/61901. ¿Dónde has apuntado la partida? ¿Cómo se llama la partida? 1532/61901. No, pero el nominativo, lo que pone en la partida. Pues no me lo apuntan. ¿Te lo sabes? Te digo el decreto 23. Lo miramos y te lo decimos, Sí, que no sí, por tenemos aquí el favor. decreto. Del decreto 72 os solicitamos el expediente G 443/2026. Del decreto 92 solicitamos el expediente G 529/2026. Del decreto 93 solicitamos el expediente 1670/2025. ¿Solicitas el expediente? Sí. En ruegos y preguntas solicitamos nuevamente el Pleno para debatir sobre el estado del municipio. También pedimos más partida presupuestaria para la eliminación de plagas, de ratas y cucarachas. Queremos saber, señor alcalde, si ya se ha cubierto la plaza titular del médico de familia. Explíquenos por qué, siendo conocedores de su jubilación el pasado mes de febrero, esta no fue cubierta con la debida diligencia. Denunciamos la dejadez de su equipo de gobierno, en concreto del concejal de Deportes, a la atención de escritos a través de correo electrónico. Se le ha consultado en varias ocasiones la situación de la creación del campo de fútbol 8. Se le ha consultado sobre las ayudas al deporte en general. Y en este punto decirles la importancia de no discriminar a ningún deportista en su cuota por pertenecer o no al pueblo. Es incoherente porque necesitamos de jugadores y con esta medida lo único que hace su equipo de gobierno, señor alcalde, es no fomentar las actividades y el deporte. Denunciamos también el silencio administrativo cuando se les pregunta por qué los árboles plantados en el camino de Layos no se han cuidado y muchos de ellos están muertos. Le recordamos que se acerca el verano y debe velar por el cumplimiento tanto de las ordenanzas de limpieza de parcelas para evitar incendios. Y paso ya la palabra a mi compañero. Buenas tardes. Voy a hacer alguna pregunta. El tema es que va a haber muchas preguntas, pero claro, como son cada 3 meses, pues se nos acumulan las cosas. Decir que, bueno, la primera, preguntar si el Ayuntamiento está haciendo cumplir la ordenanza de limpieza y vallado de solares en el caso de los 2 solares que tenemos en la avenida principal, en la avenida de Castilla-La Mancha. En concreto, el que hace esquina con la calle Calvo Sotelo. Es un solar que está en unas condiciones lamentables, lleno de escombros, de pintadas. No, debería estar vallado y debería estar en otras condiciones. Y también el otro local que tenemos también en la avenida principal, esquina con Príncipe Felipe, que es una obra que lleva allí abandonada muchos años. Esa sí está vallada, pero eso debería estar tapado.
Eso degrada la imagen de la avenida principal, de la travesía principal del municipio. El ayuntamiento no está haciendo nada para que se cumpla una normativa. ¿Por qué? Eso es una normativa que existe ya de hace tiempo. Otra pregunta. Respecto a las parcelas enajenadas para vivienda de protección, queríamos preguntar por la situación. ¿Cuántos de los adjudicatarios han cumplido con la presentación del proyecto técnico dentro del plazo de 2 años previsto, según la normativa, o según las cláusulas que se aprobaron el 18 de diciembre de 2020? ¿Cuántos han solicitado formalmente la prórroga anual que venía en esas cláusulas justificada? ¿Ha constatado el ayuntamiento algún incumplimiento de plazos que deba dar lugar, según la cláusula 20ª, a la resolución del contrato y la reversión automática de esas parcelas? Otra pregunta. Quería preguntar, en el proyecto de... Bueno, esto es con respecto a la obra de canalización. En el proyecto de construcción de las obras de encauzamiento del arroyo de la Degollada, el expediente 2023-6093, reconoce en su memoria, en el punto 21.3, página 45, que el complemento C3 de la opción 2, opción que se está ejecutando, que el título es Dique de retención en la cuenca parcial del arroyo de la Degollada, fue excluido del proyecto ejecutivo única y exclusivamente por razones presupuestarias, con un coste estimado de 300.000 euros y una expropiación de 5 hectáreas de suelo rústico agrario en campo abierto, sin edificaciones ni servicios afectados, tramitación en la que el propio Ayuntamiento de Covisa, como parte del convenio interadministrativo de 28 de marzo de 2023, tiene competencia directa para colaborar. ¿Tiene previsto el equipo de gobierno municipal impulsar antes era la Agencia del Agua, ahora el organismo competente que haya sustituido a la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, la ejecución de dicho complemento C3 para proteger el arenero? ¿Y en qué plazo? Y la última pregunta, si se ha producido algún avance en cuanto a lo del tema del Instituto de Educación Secundaria. Les recuerdo que es una promesa que llevaban en su programa. Decían, nuestros jóvenes se merecen una educación pública cercana, en su programa electoral. ¿Se ha producido algún avance en este sentido? No tengo más preguntas. Vale. La obra del encauzamiento, va a preguntar la obra que se está ejecutando, por la información que tenemos, va en plazo y va a poder ejecutarse en el plazo que se había dado. Este plazo era muy importante que se cumpliese, puesto que es una obra afectada a financiación europea de fondos Next Generation. Por lo tanto, cualquier imprevisto o cualquier cosa que ocurriese en la obra que justificase una prórroga o una ampliación, pues tendría el inconveniente de que se podría perder los fondos. Pero afortunadamente, a pesar de haber sido un invierno muy, muy lluvioso, que inevitablemente ha tenido que afectar al desarrollo de la obra, pues a fecha de ahora mismo la obra sí podemos decir que va en plazo. Probablemente en 2 meses esté acabada. Es posible, sí, es posible que, bueno, la justificación de los fondos parece ser que van a tener un plazo más y tendríamos ese margen si la empresa necesitase una ampliación, pero bueno, lo importante es eso, que no se pierdan los fondos y que termine cuanto antes, con lo cual la obra tenemos que decir que va bien, que la empresa
pues la verdad es que está echando el resto, incrementando brigadas y para poder adelantar toda la parte de obra que, como digo, por otro lado, pues con la lluvia pues se ha ido retrasando. Esperemos que lo poco que queda, que ya digo que serían unos 2 meses, pues no surja ningún problema y que se ejecute en plazo. Sí. Sí, no. Sí. Ya hablo de la obra. En la segunda fase, ¿se va a pedir un préstamo? La segunda fase estamos valorando la posibilidad de que, aunque nos ayudasen algunas administraciones, además de los que estamos, probablemente haya que pedir un préstamo para la parte de la financiación del ayuntamiento. Como bien ha dicho antes el portavoz del equipo de gobierno, nos lo podemos permitir, entre otras cosas, por estar ahora mismo precisamente en una situación de deuda cero, con lo cual el poder haber acometido la principal fase, que es la que se está haciendo ahora con ahorros de los ejercicios anteriores, pues eso nos permite que ahora podamos ir a un endeudamiento, ya veremos hasta qué punto, pero que no tendremos ese problema porque precisamente tenemos la situación saneada. Efectivamente, del casi 1,5 millones que costaría la actuación, pues la mayor parte la tendría que poner el ayuntamiento. Es que creo recordar, según dijo usted en la Asamblea Ciudadana, que no se iba a pedir préstamo para la segunda fase. No, hablé de la primera, que estaba previsto que se hubiese pedido préstamo y sin embargo no hubo que pedirlo. Eso es lo que nos va a permitir ahora pedir el préstamo. Pero ya veremos en qué cantidades quedan al final y de qué préstamo estamos hablando. Pero vamos, me parece que el dejar esta obra hecha con un endeudamiento asequible es lo menos que tenemos que hacer, o que yo considero que debo hacer, para dejarnos esta actuación terminada. Es verdad que intentamos acrecentar el muro de la gasolinera para disminuir los ruidos o las molestias, pero es verdad que por consejo del técnico municipal no convenía a ese tipo de muro hacerlo, o sea, incrementarlo. Estábamos barajando otras opciones que hasta ahora no hemos dado con ellas. La fiesta de los Quintos, estamos... Sí, pero es que no vemos otra solución, que no sea que hacer un muro entero nuevo, que no creo que tenga que hacerlo el ayuntamiento. Pero bueno, esa es otra historia. Vamos a ver si para este verano podemos dar alguna solución, pero ya digo que sea factible y que no provoque un daño mayor, que es la de la molestia. Participamos con la fiesta de los Quintos en la medida que podemos. Ahora mismo no sé exactamente, pero esta corporación o este equipo de gobierno se le propuso. Aquí no había tradición de celebrar la fiesta de los Quintos. Hace 2 ejercicios nos lo propusieron y colaboramos con ellos en la medida que podemos. Ellos lo hacen ha sido a propuesta de ellas, pero como con tantas y tantas cosas que nos proponen los vecinos, creemos que el ayuntamiento da satisfacción siempre con los recursos y medios que tenemos disponibles. Con lo cual, bueno, pues no sé si puedes añadir alguna... Sí. Les ponemos el seguro. El seguro está puesto para evitar... la limpieza. Y la limpieza de eso también se la ponemos. Y luego la les ocupación dejamos, la ocupación del sitio. Nos han pedido también utilizar los baños y la parte del centro para meter sus cosas y demás, lo que nos van pidiendo. Se les va a estar la protección civil y bueno, y se ha pedido la colaboración de que, aparte de los de seguridad que llevan ellos, la Guardia Civil va a estar atenta y se va a pasar varias veces por ese espacio para que, como siempre, los años que ha pasado no ha habido ningún problema. Es cierto que el primer año, como fue el primero, ellos se encargaron de todo y hubo muchísimos problemas con el seguro. Entonces, como es quizá lo más difícil,
de todo, pues se lo damos hecho. Con respecto a los parques, si quieres también decirlo, el que está, hemos adjudicado 2 parques. El de la hormiga, el Parque de la Hormiga y el de... que no sé si exactamente es el Olivar o la Hacienda, porque me mezclo las... Pero bueno, uno de los parquecitos... Es el Olivar. El Olivar. Es el Olivar. Mezclo las urbanizaciones siempre, no sé por qué. No. El otro. Pues ese, de momento. El del colegio, el del recinto ferial. Se van a decentar, porque se va a cambiar. Se van a cambiar completamente los dos. elementos que ya están viejos o se van van a cambiar los dos. unos por otros. Los 2 parques. La propuesta de la biblioteca nos la vamos a apuntar, pero es que es complicado que no teniendo el personal adecuado para hacer esta actuación podamos hacerlo. Ya. Nosotros procuramos avisar para que la gente lo sepa. Sí, pero Minerva lo hacía voluntariamente, ella no estaba para eso. Igual tendríamos que ver que alguien estuviera dispuesto a hacerlo o que hubiese que contratarlo con el consiguiente incremento. Ya digo que nos lo tomamos como una propuesta que lo vamos a valorar. Sobre los decretos que has pedido, como algunos son... Falta contestarme sobre la limpieza del pueblo. Bueno, lo de la limpieza también depende de las épocas. Si es la limpieza viaria que hacemos con la barredora y con la sopladora y con los elementos que tenemos, pero precisamente ahora es un momento en el que no tenemos plan de empleo. Estamos viendo de qué manera con contratos externos o con otro tipo de contratación podamos dar abasto al momento, pues precisamente este año que ha sido lluvioso y que tenemos más hierbas en los parques y en todos sitios que otros años, pues vamos a ver cómo lo atajamos, porque el plan de empleo, y este año seguramente vamos a poder contar con 2, uno de la Junta y otro de la Diputación, pero por muy pronto que podamos hacer las contrataciones de estos planes, nos iremos más cerca del verano o incluso más adelante. Por lo tanto, acaban de sacar la convocatoria, tenemos plazo para solicitar a los ayuntamientos, posteriormente veremos la resolución de cuántos trabajadores nos corresponde y una vez que los tengamos abriremos plazo también para que la gente se pueda apuntar y poder contar con esas bolsas con las que contratarles, con lo cual mínimo nos vamos a ir un tiempo y ya digo que estamos viendo cómo atajarlo con otras medidas, porque más personal ahora mismo no tenemos. Los decretos que ha pedido vos, como decía, pues los vamos a ver y los vamos a facilitar. Preguntaba, por ejemplo, con el nombramiento ¿cómo se llama? Un inspector de seguridad, no, inspector no, con un coordinador de seguridad. Cuando veamos exactamente de qué obra estamos hablando, pues te lo hacemos saber para que lo conozcáis. Eso es que no lo sé, porque me hablas de cantidades distintas, puede que quede 2 decretos, porque puede ser que en uno se contrate y en otro se pague, pero si son cantidades distintas y son con el... No, pero está diciendo que es la misma fecha, que es lo que no me cuadra. Y hay 2 decretos con diferentes importes, pero el mismo concepto. Entonces eso hay que... Pero que el importe sea distinto es porque puede ser distintos decretos por distintas fases de la contratación, pero al ser distinto te lo miramos y porque no sé, puede haber un error o puede haber que sean 2 contrataciones distintas y no tenga que ver con la fecha que estamos diciendo. Sí que vino para el encendido de el encendido de las luces de Navidad. ¿Y ya? ¿O vino alguna otra actuación adicional? Ha venido para verano. En verano también estuvo en el hogar de jubilado. Sí. Que no presentó la factura, la ha presentado. No lo sé. No, escucha, como has dicho el decreto que es, lo miramos y te lo facilitamos. En principio
Vino también porque para los mayores, para la fiesta del Bermú, que además les gusta mucho y siempre lo piden. Sobre el médico sí está, ya está. Además es precisamente la coordinadora que estaba en el centro base, en el centro del que depende nuestro consultorio, que es el Centro de Salud de Santa Bárbara. No solo es que se haya jubilado, también podía no haberse jubilado el doctor, que además la gente estaba bastante contenta con él. También tenía derecho a las vacaciones, en definitiva, pero bueno, tampoco ha sido tanto tiempo y viviendo con la escasez de médicos que hay, pues yo me congratulo de que lo tengamos y tengamos a alguien que ya conoce la zona básica y que espero que funcione y que tenga a la gente tan contenta como el anterior. La pregunta del campo de fútbol era sobre emails que escriben al concejal de deportes sobre la creación del campo de fútbol y sobre las ayudas al deporte. Yo, de todas formas, Será el 11. Bueno, yo desde finales del año pasado asumí la concejalía y bueno, entrar en la rutina es un poco, hay que subirse al tren en marcha, ¿no? Entonces, hace menos de un mes he creado un correo electrónico que ya lo tengo activo y estoy pensando en darlo publicidad en redes sociales y de alguna manera también aquí en el ayuntamiento para que me puedan escribir directamente a ese. No obstante, hay un coordinador de deportes y hablaré con él para ver qué correos están llegando y cómo lo podemos gestionar antes de poner en marcha este correo, solucionar eso. Todo tipo de preguntas e inquietudes que puedan haber con el deporte, responderlas al momento. No me ha comentado nada el coordinador, no sé si tampoco lo ha visto él o se le ha pasado por alto. No obstante, le preguntaré, lo resolveré y en el próximo pleno os contesto cualquier otra pregunta que tengáis relacionada con ello, ¿vale? Pero deciros que se va a poner un correo en marcha directamente que junto con el coordinador voy a tener yo en mano para poder ver un poquito todas las preguntas que se están teniendo o que puedan hacer o cualquier tipo de inquietud y poder resolverla. Y si son algunas a nivel pues muy repetido o lo que sea, pues proponerlo aquí, si hace falta anunciarlo en redes. Sí, lo voy a anunciar también seguramente en redes sociales. Bueno, con respecto a lo de las cuotas para sobre las cuotas para los deportistas, tanto como empadronados o no, ¿por qué no se igualan esas cuotas? en su día establecimos un criterio. Es verdad que cuando se aprobó la última modificación de la ordenanza teníamos un agujero importante en el servicio de deportes y se estableció que, claro, como es un servicio en el que el ayuntamiento pone dinero, pues entendíamos que con los recursos de los covisanos dábamos un servicio a los covisanos y que, aunque también no quitábamos la posibilidad de que otras personas de otros municipios pudieran participar de esas escuelas municipales, pues nos parecía que no debían tener la misma ventaja. Entiendo porque otros pueblos tienen otro tipo de actividades y son las que ofertan y en fin, ya digo que sin imposible. También podríamos haber restringido el número de participantes y sin embargo... Pero si precisamente faltan jugadores, precisamente faltan niños... Bueno, pero eso ha sido posteriormente y ha sido también en determinados deportes, hay en otros que no. Cuanto más gente se apunta, más cara sale la actividad. En cualquier caso, habrá que plantearse una modificación y es verdad que algún vecino nos ha contado, nos ha dicho, bueno, vecino de otro pueblo, porque yo me he reunido con alguna persona que sí que trae los niños a la actividad de aquí, que claro, que eso no debería ser. Bueno, yo tengo mi opinión, pero efectivamente, si no es así, la ordenanza tendrá que cumplir con esa obligación y no establecer esa discriminación. Pero también es verdad que son servicios que pagamos los covisanos. Entonces, bueno, lo que también a veces, por beneficiar
a todo el mundo, lo que no puedes perjudicar a tus vecinos, que son los que están pagando el servicio. Pero bueno, también es verdad que no quiero generalizarlo, porque efectivamente hay deportes en los que te va a venir bien que vengan de otros pueblos y hay otros que no, que te encarecen el servicio. Vamos a estudiarlo y vamos a mirarlo. ¿La pista de pádel? La pista de pádel, sí. La pista de pádel no se ha puesto en funcionamiento todavía porque hasta hace muy pocos días se ha contado ya con electricidad pública en esa urbanización. Es verdad que hay que hacer una actuación de llevar la electricidad hasta la pista, no ya solo para iluminarla, sino simplemente para el alquiler, para el sistema este que tenemos, que pagando a través de la aplicación, pues tú vas, pones el código y puedes entrar. En cuanto lo tengamos, se pondrá en funcionamiento y lo anunciaremos. Sí, lo tenía aquí apuntado, la pista del sector 10. Sí, sí. Lo que pasa que es verdad que en un principio faltaba la parte del cableado, porque no queríamos que se lo robaran, ¿no? Entonces lo hemos puesto cuando ya ha sido necesario y ya está en funcionamiento, porque eso ocurrió en otros sitios y más veces y con otro tipo de actuaciones y en previsión de eso se dejó sin poner el cable y ahora ya sí que se está poniendo y ya digo que en cuanto hagamos esa actuación de conexión de la red a la propia pista ya podremos poner el chisme para hacerlo. Que sí, vamos a seguir poniéndolas. Seguimos. Las dos parcelas... bueno, los árboles, es que no me queda muy claro en qué tramo te refieres. Árboles plantados en el camino de Layos. ¿Es fuera ya en zona rústica o...? Bueno, en el camino de Layos hay árboles plantados que se plantaron en su día. Bueno, por algún vecino nos ha comentado que muchos de ellos están muertos, que no han sido cuidados. En el camino de Layos. No, es que no hay árboles. Porque se plantaron Y se abandonaron. y se secaron y han desaparecido. El camino que continúa donde está el depósito hacia Layos. Ahí se plantaron hace años árboles que no se cuidaron. Desde el depósito hacia Layos, en el camino de la raya, en la frontera. ¿Será el que se asfaltó, que sube hacia los depósitos? No, pero ahí no se pusieron. Ahí nunca se han puesto árboles. Están las olivas de Simón. No, es el camino que va hacia Layos. Luego arriba, en el camino de la raya, tienes árboles. Pero el camino de la raya, hay árboles en dirección a la carretera de Argés, pero no hacia Layos. No hacia Layos. De todas formas los miramos, pero vamos, no sé exactamente porque no... Se plantaron y se han muerto. Esos desaparecieron, mejor los de la... Y las dos parcelas de las que me hablas, una está vallada y bueno, entiendo que cuando llegó la crisis se quedó ahí y el propietario tendrá que dar una solución a esa parcela. Tampoco le podemos obligar a que la construya. En su día se le requirió y se le valló. Y la otra, ahí es que esa tiene lío porque el anterior alcalde sí que tomó una decisión yo creo que fue el que demolió la construcción que allá había y se quedó así. O sea que eso tendrá un propietario, no se le puede exigir. Varios, no tengan condiciones. Varios creo que tiene. Sí, nosotros... Es una normativa. Con respecto al resto... Nos cuesta mucho, pero vamos requiriendo, vamos obligando y se van limpiando. Pero en este caso concreto lo voy a ver si hemos requerido o que nos han contestado o de quiénes, ¿vale? Es que es la imagen del pueblo. Sobre la obra, me preguntabas, perdona... El complemento C3... de la opción 2. No, vamos a ver, esa el dique. Sí. Además, según viene en el documento técnico, es la opción óptima. Es decir, que con eso salvaríamos el problema que tuvimos en 2021. Según viene en el documento. ¿A qué documento te refieres? Lo digo por... El documento del proyecto. Al proyecto actual que estamos ejecutando, que contemplaba 2 o 3 variantes. El documento técnico.
Aquí tengo una hoja. ¿Tiene la fecha del documento? Es la memoria, del proyecto, es la memoria del proyecto. Esa es precisamente la hoja a la que hago mención, la página 26, en la que la opción esa se descartó por presupuesto. Sí, yo, todas las que nos proponen, yo lo asumo y me parece bien y lo aceptamos. Es verdad que esa actuación no está prevista en la obra, en el proyecto definitivo que se ha licitado y se está ejecutando. En la asamblea vecinal, alguien que sabe de estos temas nos preguntó que si íbamos a hacer algo más después de que terminara esta obra. Y yo sigo pensando que efectivamente hay que hacer más actuaciones, aguas arriba y aguas abajo, o durante el cauce que atraviesa Covisa. Y una de ellas podría ser esa. Yo ahora mismo no me decanto porque sea esa. Vamos primero a hacer la que estamos haciendo, después la segunda parte de la que ya hemos hablado en este pleno, y probablemente sí que haya que hacer algo que en su día ya también tanteamos hacer cuando una de las opciones era precisamente no el encauzamiento que estamos haciendo, sino, no sé, previo a ese proyecto hubo un estudio y ese estudio contemplaba no hacer la canalización o usar la que teníamos, pero para que fuera adecuada teníamos que retener todo el agua posible aguas arriba. No hay que hacer una retención tan grande con la obra que hemos hecho, pero sí yo entiendo que sería positivo el hacer esas actuaciones complementarias. No solo estaba esa, también había alguna más, como usar la parcela de donde está el aparcamiento un parque inundable de balsa de retención. Sí. Nosotros hemos solicitado a la empresa y a la dirección de obras que si no se puede hacer una balsa como con la capacidad que está prevista, sí que haga de complemento esa zona del parking para incorporar todos los caudales que vengan de esta parte del pueblo, concretamente las que vienen por la calle Torrontero, para que se incorpore a la canalización a través de esa balsa y que esa balsa haga de retención. Están estudiándolo y cuando lo vean nos contestarán si es factible o hasta qué punto. Ya digo que esa sí que la vamos a poder, no como estaba contemplada en el proyecto, pero sí algo más modesto dentro de la obra, como una incorporación o modificación. Lo otro, que es más importante, aunque habla de 300.000 euros, pero yo creo que algo también habrá que hacer a futuro para seguir garantizándonos que por mucha agua que caiga, pues que no sea un peligro para las personas. Con respecto a lo que es el total de la obra, realmente no es muy cuantiosa, porque son 300.000 euros, y luego, bueno, pues sí, hay que expropiar 5 hectáreas, que bueno, el precio es suelo rústico, sin servicios, y no es edificable, pues a 2 kilómetros, y o sea, que lo que es el precio con respecto a lo que es el total de la obra, y según podría salir más barato, según dicen aquí los técnicos, si se hubiera aprovechado el material que se está extrayendo ahora de la canalización para hacer el propio dique. Y la verdad que, según dicen aquí, que bueno, podría salvar en un porcentaje muy alto el problema que tuvimos en 2021, puesto que todo lo que son las ramas, todo lo que es flotante, eso corre el riesgo de que se taponen los 3 por 2 metros que tenemos de la entrada. Sí, canal. Esa es la solución que ha propuesto concretamente el técnico que ha redactado el proyecto, que además es el director de la obra. Ya digo que el día de la asamblea vecinal hubo alguna propuesta más que apuntaba a algo parecido, pero no tan, algo más medioambiental, es decir, parcelas que hagan esa función, pero con plantación de árboles y no tanto de hacer hormigón o diques o obra así, sino otro tipo de actuaciones, como digo, más medioambientales. No lo vamos a decidir ahora, porque ya, como he dicho antes, se trata de finalizar la obra, pero sí que a futuro una de las opciones que nos planteamos es eso, cómo retener, si llegara a caer mucha más agua que la que cayó en las danas estas que hemos tenido con la del 21, sobre todo la del 21, que es la que más daño hizo, claro.
pero también la del 23 cayó mucha agua, aunque no fue tan dañina. En cualquier caso, son cosas que pueden favorecer o que ayudar mucho a la obra que ya estamos haciendo, que es la principal para evitar el problema. Sí, no, desde luego, mi contestación es que nuestra intención es esa, seguir viendo soluciones para minorar los riesgos de las inundaciones. Y finalmente, con respecto al instituto que nosotros proponíamos, pues seguimos esperando que desde Educación nos den una contestación. Es verdad que, por otro lado, seguimos sin tener muchos nacimientos para incorporar a los 2 actuales centros educativos, pero precisamente por eso la conversión de uno de ellos en un instituto de enseñanza secundaria obligatoria, pues también podría favorecer los planes de educación, que contaría con unas instalaciones ya construidas. Es nuestra propuesta, es lo que les hemos propuesto y creo que lo están estudiando con bastante cariño. Espero que podamos dar una contestación afirmativa. No lo mucho, ¿no? Es que no solo depende de que se estudie mucho o poco, sino también de que la necesidad se confirme. Entonces, bueno, yo sé que las concejalas de esta corporación hacen todo lo posible porque en Covisa haya niños y cada vez más. Si en el resto de la población tuviéramos la media que en la corporación, desde luego tendríamos esa opción ya resuelta. Pero insisto, lo seguimos planteando y ojalá nos contesten cuanto antes afirmativamente. Me faltaría lo del tema de las parcelas enajenadas para vivienda de protección. Sí. Ahora mismo vamos a pedir que nos aporten la documentación de cómo está toda la situación de las parcelas. Pues estaban destinadas a vivienda de protección. Sí, con algún tipo de protección. Es un pequeño amago que se ha hecho por el tema de la vivienda en esta legislatura, pero... Sí, hombre, la verdad es que si cualquiera de los que adquirentes manifestaran no estar ya interesados, siempre podemos usar el derecho de reversión y dárselo a otra persona que sí lo estuviera. Pero es verdad que hasta ahora nadie ha manifestado no estar interesado. Otra cosa son las dificultades que tengan, tanto para que le den la hipoteca o para financiar la construcción. Pero como ahora mismo no tengo nada, no tengo aquí si se ha hecho alguna gestión en ese sentido por parte de ellos, con lo que sea os lo digo. La propiedad municipal que se cedió con ese fin, sí, claro, y tenían un plazo de 2 años, esto fue en el 2022, ya tenían que haber presentado algún proyecto. Bueno, pero el cómputo era mayor, era de 4 años para la realización de la casa. El proyecto 2 años y luego pues, tenía 2 años también para la licencia de obra. No, pero es que ahora mismo no te puedo decir si los han presentado todos, algunos, quiénes. Eso te lo voy diciendo con datos reales y no obstante, seguros. Vamos a solicitar documentación, la documentación que haya disponible. Vale. En cómo está la situación. Vale. ¿Algo más? Sí, sobre el pleno del Estado del municipio. A ver cómo nos va a dejar la situación, señora alcalde. No tiene por qué quedarse mal, al contrario. Pues póngale fecha. La oposición tiene mecanismos para establecer ese tipo de cuestiones. Pues se lo pediré. Investigaré y se lo pediremos. Vale. Muy bien. Pues vamos a dar por finalizado este pleno ordinario.